En el silencio de la espera, cuando el corazón clama por una respuesta que parece tardar, surge una pregunta que inquieta el alma de muchos. Se pregunta el creyente si sus súplicas se han perdido en el camino, si acaso existe una barrera invisible entre su necesidad terrenal y el trono de la gracia celestial. Esta sensación de estancamiento, de un tiempo divino que no se alinea con la urgencia humana, puede llevar a la desilusión y al cansancio espiritual, haciendo que la fe vacile ante la aparente lentitud de los cielos. Es una experiencia profundamente humana, un valle de incertidumbre donde la promesa parece lejana y la intervención divina, un eco distante. Pero, ¿y si esa percepción de atasco celestial fuera en realidad una falta de alineación terrenal? ¿Y si la clave no estuviera en convencer a Dios de que actúe más rápido, sino en prepararnos nosotros para recibir la respuesta que Él, en su soberanía y amor, ya ha dispuesto? Lo que está a punto de ser revelado no es una fórmula supersticiosa ni un atajo místico, sino el desvelo de un principio divino de gracia acelerada. Es una invitación a una travesía espiritual profunda, un camino para desmantelar las obstrucciones internas que hemos construido sin saberlo y posicionarnos bajo el torrente de una bendición que espera ansiosamente el momento de manifestarse en nuestra vida. En el umbral de esta travesía de 5 días, el Espíritu nos guía a las páginas sagradas para encontrar la oración que desatasca los cielos, la llave que abre el canal de la gracia. Esta oración no es una invención humana, sino el eco de un corazón quebrantado que encontró el camino de vuelta a Dios. Es el Salmo 51, la súplica del rey David después de su más profunda caída. Se nos presenta no como un mero poema antiguo, sino como la herramienta divina para el primer día, el instrumento para la purificación del alma. Al recitar estas palabras, no estamos repitiendo la historia de un rey, sino escribiendo la nuestra, permitiendo que su arrepentimiento modele el nuestro y su clamor por misericordia se convierta en la voz de nuestra propia necesidad. La oración comienza con un abandono total de la autojustificación, una rendición ante la inmensidad de la compasión divina. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí, el alma reconoce que su única esperanza no reside en sus méritos ni en sus excusas, sino en el carácter de Dios. Es un llamado a la esencia misma del Padre, a su amor inagotable. No pide justicia que le condenaría, sino piedad que le restaura. Este es el primer golpe que agrieta la presa de la incredulidad y el orgullo, permitiendo que las primeras gotas de la gracia comiencen a filtrarse. El siguiente paso en esta oración purificadora es la confesión valiente y sin rodeos. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Esta es la confrontación con la verdad que libera. El salmista no minimiza su falta ni la disfraza. Al declarar que su pecado es principalmente una ofensa contra Dios, eleva la confesión de un simple acto de remordimiento a un acto de realineación espiritual. Es admitir que el obstáculo principal no son las circunstancias externas, sino las barreras internas que hemos levantado contra la santidad y la voluntad de Dios. La oración profundiza, yendo más allá de los actos para llegar a la raíz, a la naturaleza misma que nos inclina al error. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este es un momento de honestidad brutal y de revelación profunda. El problema no es solo lo que hacemos, sino lo que somos sin la intervención divina. Sin embargo, en esta oscuridad brilla una luz de esperanza. Dios desea la verdad en lo más profundo del ser, y es allí, en ese lugar secreto y vulnerable, donde Él quiere obrar su sabiduría y comenzar su transformación. Con el canal del corazón expuesto y la necesidad identificada, el clamor por una limpieza sobrenatural se intensifica. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esta no es una petición de un simple perdón superficial, sino de una purificación total. El hisopo, usado en los ritos de purificación del Antiguo Testamento, simboliza una limpieza que alcanza el alma. La petición de ser lavado más blanco que la nieve habla de una transformación que borra no solo la culpa, sino también la mancha del pecado, restaurando una pureza que es humanamente inalcanzable. Tras la limpieza, surge la petición de una creación nueva, una reconstrucción desde los cimientos espirituales. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Este es el punto de inflexión. La oración se mueve del pasado, el pecado cometido, hacia el futuro, una vida vivida en comunión restaurada. Un corazón limpio y un espíritu recto no se pueden reparar. Deben ser creados de nuevo por el poder de Dios. Es la súplica para que la presencia del Espíritu Santo no se retire, pues en ella reside toda la fuerza y la alegría del creyente. Una vez que el alma ha sido perdonada, purificada y renovada, su propósito se redefine. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. La gracia recibida no es para ser atesorada en secreto, sino para ser proclamada. El testimonio de un pecador perdonado es la herramienta más poderosa de evangelización. La boca que una vez confesó el pecado, ahora se abre para cantar la justicia de Dios, convirtiendo la historia de una caída personal en un faro de esperanza para otros. Finalmente, la oración concluye con la revelación del verdadero sacrificio que agrada a Dios, el que garantiza una conexión permanente y sin obstrucciones. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Este salmo nos enseña que Dios no busca rituales vacíos, sino una entrega genuina. Un corazón rendido es la ofrenda más valiosa. Y cuando el individuo se alinea con Dios de esta manera, la bendición se extiende, pidiendo por el bienestar de toda la comunidad de fe, preparando el terreno no solo para un milagro personal, sino para un avivamiento colectivo. Para comprender la inmensa potencia espiritual del Salmo 51, es imprescindible viajar en el tiempo hasta el corazón de una de las crisis más oscuras de la historia bíblica. Este salmo no es una composición poética abstracta, sino el grito desgarrado de un alma en la más profunda agonía, un eco del quebrantamiento del rey David. Su autoría se le atribuye directamente a él, el pastor que se convirtió en monarca, el hombre descrito como uno conforme al corazón de Dios. Sin embargo, este salmo nace no de su piedad, sino de su más abyecta caída, el adulterio con Betsabé y el asesinato premeditado de su esposo, Urías el hitita. Fue escrito después de que el profeta Natán, enviado por Dios, confrontara al rey con una parábola que desnudó su pecado, derribando su fachada de rectitud y forzándole a enfrentarse a la monstruosidad de sus actos. La profundidad de la oración de David se entiende únicamente a la luz de la gravedad de su transgresión. No fue un simple error o un momento de debilidad. Fue una cadena deliberada de pecados que comenzaron con la codicia y la lujuria, se convirtieron en engaño y abuso de poder, y culminaron en el asesinato a sangre fría de un hombre leal y valiente. David, el ungido del Señor, el líder de Israel, utilizó su autoridad divina para satisfacer un deseo terrenal, manchando su trono, su nación y, sobre todo, su relación con Dios. Este contexto revela por qué el arrepentimiento debía ser tan radical. No bastaba con una disculpa superficial, se requería una demolición total del orgullo y una reconstrucción completa del espíritu, un proceso que solo la misericordia divina podía iniciar. El Salmo 51 es, en su esencia, una confesión pública y sin atenuantes ante el tribunal celestial. Al declarar contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos,
David no está minimizando el daño causado a Betsabé o a Urías, sino reconociendo la autoridad suprema a la que debe rendir cuentas. Entiende que todo pecado, sin importar a quién afecte en la tierra, es en última instancia una rebelión contra la santidad y la ley de Dios. Esta admisión total de culpabilidad, sin buscar excusas ni culpar a las circunstancias, es el primer elemento que le confiere un poder extraordinario. Es el desarme voluntario del ego, la rendición incondicional que permite a la gracia divina comenzar a operar sin la resistencia de la autojustificación. La oración de David trasciende su situación personal para tocar una verdad teológica, universal sobre la condición humana. Cuando afirma, «He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre», no está culpando a su linaje, sino haciendo un diagnóstico profundo de la naturaleza caída. Reconoce que sus acciones no son incidentes aislados, sino síntomas de una enfermedad espiritual inherente que aflige a toda la humanidad desde el Edén. Esta honestidad brutal sobre la inclinación innata al pecado es lo que hace que el Salmo resuene a través de las generaciones. No es solo la oración de un rey adúltero, sino la oración de toda persona que se da cuenta de que necesita más que un perdón. Necesita una nueva naturaleza, una creación divina desde dentro. El poder simbólico invocado en la frase «purifícame con hisopo y seré limpio» es de una riqueza incalculable. En el Antiguo Testamento, el hisopo era una planta humilde utilizada en los ritos de purificación más solemnes. Se usó para aplicar la sangre del cordero en los dinteles durante la Pascua en Egipto, protegiendo de la muerte. También se usaba en la limpieza ceremonial de los leprosos, una enfermedad que representaba la manifestación física del pecado y el aislamiento de la comunidad y de Dios. Al pedir ser purificado con hisopo, David no está pidiendo un simple lavado, sino una limpieza espiritual profunda, una que requiere la aplicación de una sangre sacrificial que pueda erradicar la lepra de su alma y protegerlo del juicio divino, prefigurando proféticamente la obra redentora de Cristo. El núcleo del clamor de David revela su mayor temor y su más profundo anhelo: «No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». Habiendo sido testigo de cómo el Espíritu de Dios se apartó de su predecesor, el rey Saúl, dejándolo en un vacío espiritual y locura, David comprendía que la peor consecuencia de su pecado no era la pérdida del reino o de su reputación, sino la pérdida de la presencia íntima de Dios. Este es el corazón del verdadero arrepentimiento. No se trata solo de escapar del castigo, sino de restaurar la comunión. Esta desesperación por permanecer en la presencia de Dios es lo que conmueve el corazón del Padre y demuestra que la relación con Él es el tesoro más valioso, por encima de cualquier otra cosa. Una vez que el proceso de purificación y restauración ha sido solicitado, el Salmo experimenta una transformación milagrosa. El enfoque se desplaza de la necesidad personal a un propósito redentor. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. La gracia recibida engendra una misión. David entiende que su historia de caída y restauración no debe ser ocultada por la vergüenza, sino proclamada como un testimonio del poder perdonador de Dios. Su quebrantamiento se convierte en un puente para que otros encuentren el camino de vuelta a casa. Este es un principio divino fundamental. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma en un ministerio, usando las cicatrices del pecador arrepentido para guiar a otros hacia la sanidad. Finalmente, el Salmo culmina con la revelación de lo que verdaderamente abre los cielos, la ofrenda que Dios nunca rechaza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. David, un rey acostumbrado a grandes ofrendas y holocaustos, descubre que lo que Dios desea no son rituales externos, sino una actitud interna de total rendición. Un corazón roto por el peso de su propio pecado y humillado ante la santidad de Dios es el altar donde la gracia divina desciende con mayor poder. Este principio es la llave maestra que hace del Salmo 51 la oración por excelencia para desatascar los cielos. No depende de la elocuencia ni del mérito,
sino de una autenticidad quebrantada que desarma el juicio y activa la plenitud de la misericordia de Dios. Más allá de la oración misma, se esconde una arquitectura espiritual, un principio divino que sustenta esta travesía de 5 días. No se trata de un número elegido al azar ni de una fórmula supersticiosa, sino de una inmersión profunda en el lenguaje simbólico que Dios mismo ha tejido a lo largo de las Escrituras. Comprender esta clave oculta no es un requisito para que Dios actúe, pues Él responde a la fe más simple, pero sí es una invitación a una comunión más profunda, a entender el porqué del proceso al que nos estamos sometiendo. Es alinear nuestra mente con la sabiduría celestial, reconociendo que cada paso de este camino ha sido diseñado con un propósito redentor, destinado a transformar no solo nuestra circunstancia, sino fundamentalmente a nosotros. El número 5 resuena a través de la Biblia con una frecuencia particular, una que vibra con el sonido de la gracia divina. 5 es el número del favor inmerecido de Dios, de su intervención sobrenatural en la insuficiencia humana. Es el recordatorio de que donde nuestra fuerza termina, la suya comienza. Pensemos en el milagro de la alimentación de la multitud. Fueron 5 panes de cebada, una ofrenda ridículamente pequeña ante 5,000 hombres hambrientos, los que en las manos del Maestro se multiplicaron por la gracia para saciar a todos y aún sobrar. Este número nos enseña que Dios no necesita nuestra abundancia para obrar, sino nuestra disposición a entregarle lo poco que tenemos, confiando en que su gracia lo convertirá en más que suficiente. Esta misma verdad se refleja en el valle de Ela, donde un joven pastor se enfrentó a un gigante que aterrorizaba a todo un ejército. David no confió en la armadura del rey, ni en las armas de guerra convencionales. Se acercó al arroyo y escogió 5 piedras lisas. ¿Por qué 5? Quizás por prudencia, pero espiritualmente representa la preparación encontrándose con la gracia. Solo necesitó una piedra, pero esa piedra voló no con la fuerza de David, sino impulsada por la gracia de Dios para derribar al enemigo invencible. Las 5 piedras son un símbolo de que nos preparamos con lo que tenemos, pero es la gracia de Dios, singular y poderosa, la que nos asegura la victoria en las batallas que parecen imposibles de ganar. La máxima expresión de la gracia representada por el número 5 se encuentra en el Calvario, en el cuerpo herido del Salvador. Son las 5 llagas de Cristo, las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado, las que constituyen las fuentes eternas de la gracia de Dios para la humanidad. Cada herida es un pacto de amor, una promesa de redención y acceso directo al Padre. A través de esas 5 aberturas fluyó la sangre que nos limpia, el agua que nos purifica y el amor que nos restaura. Esta travesía de 5 días es, por tanto, un acto profético de acercarnos a cada una de estas llagas, de recordar y apropiarnos del poder que emana de su sacrificio, reconociendo que nuestra esperanza no reside en nuestros méritos, sino en su obra consumada. Así, este viaje espiritual no es un mero ejercicio de repetición, sino un acto deliberado y profético de alineación. Cada día es un paso consciente para sumergir un área de nuestra vida en una de las corrientes de la gracia que fluyen de Cristo. El primer día purificamos el canal con el arrepentimiento, como quien se acerca a la herida que limpia. Los días siguientes nos llevarán a alinear nuestra voluntad, a fortalecer nuestra fe, a vestirnos de autoridad espiritual y a entrar en la alabanza anticipada. Es un proceso de posicionamiento intencional, declarando al mundo espiritual que estamos abandonando nuestra propia fuerza para depender completamente del poder que reside en la gracia de nuestro Señor. La naturaleza progresiva de esta travesía es fundamental para entender cómo opera Dios. Él es un Dios de procesos, no de atajos mágicos. La creación se desarrolló en días, no en un instante. Noé construyó el arca durante décadas, un acto diario de obediencia antes de que cayera una sola gota de lluvia. Israel tuvo que ser formado en el desierto antes de poder poseer la tierra prometida. De la misma manera, estos 5 días son nuestro desierto personal y acelerado, un tiempo concentrado donde Dios nos despoja de la autosuficiencia y nos viste de dependencia, donde la ansiedad es reemplazada por la confianza
y la duda es ahogada por la certeza de su promesa. Cada día es un ladrillo que construye el fundamento sólido sobre el cual el milagro se manifestará. Este principio de preparación y alineación es la diferencia entre una petición desesperada y una fe que recibe. Una petición desesperada se enfoca en el problema y en la urgencia humana. Una fe alineada se enfoca en la promesa y en la soberanía de Dios. A lo largo de estos 5 días, la oración evoluciona. Comienza como un clamor por ayuda y se transforma en una declaración de victoria. Deja de ser un intento de convencer a Dios y se convierte en un acto de agradecimiento por lo que Él ya ha decretado en los cielos. Este cambio de perspectiva es lo que desata la aceleración divina, porque la fe que agrada a Dios no es la que le recuerda su problema, sino la que le recuerda su promesa. Por lo tanto, la llave espiritual que se nos revela no está en el número 5 en sí mismo, como si fuera un amuleto, sino en el principio divino que representa la sumisión total al proceso de la gracia de Dios. Es un acto de humildad y fe que declara: Padre, reconozco que tus caminos son más altos que los míos. Me someto a este proceso de 5 días no para manipular tu tiempo, sino para que transformes el mío. Me posiciono bajo el torrente de tu favor. Preparo mi corazón para ser un recipiente limpio y dispuesto, y confío en que, al alinearme con tu voluntad y tus principios, la gracia que ya ha sido liberada encontrará un camino despejado para manifestarse poderosamente en mi vida. Para que esta travesía de 5 días libere todo su poder transformador, es fundamental abordarla no como un ritual, sino como un encuentro divino, una cita sagrada en la que cada detalle es un acto de adoración y fe. La práctica comienza con la preparación del lugar y el tiempo. Durante 5 días consecutivos, el creyente debe separar un momento específico, un santuario temporal en su agenda donde el ruido del mundo se apaga y la voz de Dios puede ser escuchada. Se recomienda que sea a primera hora de la mañana, antes de que las demandas del día comiencen, o en la quietud de la noche, cuando el alma está más receptiva. Este acto de apartar un tiempo específico es la primera declaración de intenciones. Es decirle a Dios que Él es la prioridad absoluta sobre cualquier otra cosa. La postura del cuerpo durante la oración es el lenguaje del corazón hecho visible. No existe una regla rígida, pues Dios mira la intención, pero adoptar una postura que refleje la actitud interior puede potenciar la conexión espiritual. Se puede comenzar de rodillas, un gesto universal de humildad, rendición y reconocimiento de la soberanía de Dios, especialmente en el primer día de purificación. En los días sucesivos, se puede orar de pie, como un soldado que recibe órdenes de su general, o con las manos levantadas, un símbolo de entrega total y de anhelo por recibir lo que viene de lo alto. La clave es que el cuerpo participe en la oración, que cada fibra del ser esté enfocada en el acto de comunicarse con el Creador. El viaje se extiende a lo largo de 5 días ininterrumpidos. La constancia es un componente esencial de la fe que desata la aceleración divina. Cada día se construye sobre el anterior, creando un impulso espiritual que va demoliendo fortalezas y construyendo un fundamento sólido para el milagro. Interrumpir el proceso sería como detener la construcción de un puente a mitad de camino. La conexión no se completa. Por ello, se debe asumir un compromiso firme de completar los 5 días, sin importar los obstáculos o las distracciones que puedan surgir. Esta perseverancia es una prueba de la seriedad de la petición y de la confianza inquebrantable en que Dios está obrando, incluso cuando aún no se ve nada. Cada sesión de oración debe comenzar con un acto de adoración. Antes de presentar cualquier petición, se debe magnificar el nombre de Dios, reconociendo quién es Él, su santidad, su poder, su fidelidad y su amor inagotable. Esta adoración inicial cambia la atmósfera espiritual y eleva la perspectiva del creyente. Le recuerda que no se está acercando a un poder distante, sino a un Padre amoroso y todopoderoso. Tras este momento de alabanza, en el primer día, se procederá a orar el Salmo 51 desde lo más profundo del ser, permitiendo que sus palabras limpien el canal del corazón. En los días siguientes, aunque la confesión sigue siendo importante, el enfoque
Se desplaza hacia la alineación con las promesas específicas de Dios. Una vez que el corazón está limpio y enfocado en Dios, es el momento de presentar la petición. Sin embargo, esta no se presenta como una lista de deseos desesperados, sino que se alinea con la palabra de Dios. El creyente debe buscar en las Escrituras las promesas que se aplican a su situación. Si necesita sanidad, declarará Isaías 53, verso 5. Si necesita provisión, se aferrará a Filipenses 4, verso 19. La oración se transforma. Ya no es un ruego incierto, sino una declaración de derechos celestiales. Es recordarle a Dios su propia palabra, no porque Él la haya olvidado, sino para demostrar que la fe del que ora está anclada en la única cosa que nunca falla, su promesa. Las palabras que se usan tienen poder creativo. Por ello, se debe pasar de la petición a la declaración profética. En lugar de decir, Señor, por favor, sáname, se declara con fe. En el nombre de Jesús, por sus llagas he sido sanado. Declaro que la enfermedad no tiene poder sobre mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. En lugar de suplicar, Dios, dame un trabajo, se afirma con autoridad, Padre, gracias porque tú eres mi proveedor. Declaro que las puertas de oportunidad se abren para mí, que tu favor me rodea como un escudo y que el trabajo que has preparado para mí ya viene en camino. Este cambio de lenguaje es un acto de fe que se apropia de la victoria antes de verla. A medida que avanzan los días, especialmente a partir del tercero, el tiempo dedicado a la petición disminuye y el tiempo dedicado a la alabanza y la gratitud aumenta. El enfoque se desplaza de la necesidad al resultado. Se comienza a agradecer a Dios por la respuesta, como si ya se hubiera manifestado. Esta es la fe de Josafat, que envió a los cantores delante del ejército. Es una fe que confunde al enemigo y deleita el corazón de Dios. Se cantan himnos de victoria, se danza con gozo en su presencia, se celebra el milagro que está en camino. Esta alabanza anticipada es el sello de una fe madura que no depende de las circunstancias visibles. Cada sesión de oración debe concluir con un momento de silencio y reposo en su presencia. Después de haber hablado, declarado y alabado, es vital aprender a escuchar. En este silencio, el Espíritu Santo puede traer paz, impartir una estrategia, revelar un obstáculo oculto o simplemente llenar el corazón con la certeza inconfundible de que la oración ha sido escuchada. No se debe terminar la oración de forma abrupta y volver corriendo a las preocupaciones del día. Se debe permanecer unos minutos en quietud, permitiendo que la gracia de Dios sature el espíritu y selle el trabajo que se ha hecho. Este reposo es la confirmación de la confianza. Durante el resto del día, fuera del tiempo específico de oración, el creyente debe mantener una actitud de expectativa y vigilancia espiritual. Esto implica proteger la mente de la duda y el pesimismo, rechazando cualquier pensamiento que contradiga la promesa de Dios. Significa hablar en línea con la fe, compartiendo el testimonio de lo que Dios está haciendo, no quejándose del problema. Es vivir durante esos 5 días como si el milagro ya fuera una realidad inminente, ajustando las acciones, las palabras y las emociones a la nueva realidad espiritual que se ha declarado en oración. Este es el caminar por fe y no por vista. Finalmente, al concluir el 5.º día, la práctica no termina, sino que se transforma. Se entra en un estado permanente de gratitud y alabanza. Ya no hay necesidad de pedir por esa situación específica, porque por fe ha sido entregada y resuelta en el trono de la gracia. El 5.º día sella el proceso con una celebración de la victoria. Se hace un acto de agradecimiento especial, quizás una ofrenda o un servicio a alguien necesitado, como testimonio tangible de la fe. A partir de ese momento, el creyente se posiciona no como alguien que espera, sino como alguien que vigila la manifestación de una victoria que ya ha sido ganada en los cielos. La travesía de 5 días no es una maratón de resistencia espiritual, sino una escalada de revelación y transformación, donde cada día tiene un propósito divino y produce un efecto tangible en el alma del creyente. El primer día es el día de la demolición y la excavación. Al sumergirse en la oración de purificación del Salmo 51, el creyente no solo pide perdón, sino que entrega al Espíritu Santo un permiso explícito
para entrar en los sótanos del corazón y remover los escombros acumulados, el resentimiento no confesado, la incredulidad arraigada, el miedo que paraliza y el orgullo que aísla. Es un acto de vulnerabilidad radical que prepara el terreno para la nueva construcción. Como resultado inmediato de esta entrega, en el transcurso del primer día, el creyente experimenta una liberación palpable, una ligereza en el espíritu que a menudo no ha sentido en años. Es como si una pesada carga, llevada sobre los hombros durante tanto tiempo, que se había vuelto parte de la identidad, se desvaneciera de repente. El ruido constante de la acusación interna y la ansiedad por el futuro son reemplazados por un silencio sereno. Esta paz inicial no es aún la victoria, pero es la primera señal inequívoca de que los cielos han escuchado y que el proceso de desatasco ha comenzado. Es la calma que precede a la intervención divina. El segundo día se edifica sobre este nuevo fundamento de pureza. Una vez que el canal ha sido despejado, el enfoque se traslada de la limpieza a la edificación. Este es el día para saturar la mente y el espíritu con la palabra de Dios. La oración se entrelaza con la meditación en las promesas divinas que se aplican directamente a la situación. El creyente comienza a reemplazar las mentiras del enemigo y las narrativas de fracaso con la verdad inmutable de las Escrituras. Es un día de renovación del entendimiento, donde la fe deja de ser un sentimiento frágil para convertirse en una convicción anclada en la roca de la palabra. Durante esta segunda jornada, la paz inicial del primer día comienza a transformarse en una confianza sólida. La esperanza ya no es un deseo vago, sino una expectativa razonada. El creyente empieza a ver su problema no desde su perspectiva terrenal de limitación, sino desde la perspectiva celestial de la omnipotencia de Dios. Se produce un cambio cognitivo fundamental. La mente deja de magnificar el tamaño del gigante para empezar a magnificar el tamaño de Dios. Este es el momento en que la fe comienza a desarrollar músculo espiritual, preparándose para el punto de inflexión de la travesía. El tercer día es el epicentro de la transformación, el día de la resurrección espiritual. Habiendo limpiado el terreno y edificado sobre la palabra, el alma está lista para el acto de rendición más profundo, la alineación total de la voluntad. La oración evoluciona de un Señor, dame lo que quiero, a un Padre, que se haga tu voluntad, porque sé que tu voluntad para mí es la victoria prometida en tu palabra. Es el momento en que la petición personal se fusiona con el propósito divino. Este acto de entrega total es lo que crucifica la ansiedad y resucita la autoridad espiritual. Es en este tercer día cuando la naturaleza de la comunicación con Dios cambia drásticamente. El creyente deja de suplicar como un mendigo y comienza a declarar como un hijo del Rey, no con arrogancia, sino con la humilde confianza de quien conoce sus derechos celestiales. La oración se llena de autoridad, citando las promesas de Dios como un abogado que presenta un caso irrefutable ante el juez supremo. La voz que temblaba de incertidumbre en el primer día ahora resuena con la certeza de que la respuesta no solo es posible, sino que ya ha sido decretada en los cielos. El cuarto día es el día de la investidura. Tras haber alineado su voluntad con la de Dios, el creyente es revestido con una nueva armadura espiritual. La fe, la paz y la confianza adquiridas en los días anteriores ya no son sentimientos internos, sino que se convierten en un escudo visible y una espada afilada. Es un día para tomar conciencia de la identidad en Cristo y de la autoridad delegada sobre las fuerzas de la oscuridad. La oración se enfoca en ponerse conscientemente toda la armadura de Dios descrita en Efesios, preparándose no para la derrota, sino para mantenerse firme en la victoria ya ganada. Como consecuencia, durante el cuarto día el creyente experimenta una audacia santa. El miedo a las represalias del enemigo o a los posibles contratiempos se disipa. Se establece una vigilancia espiritual, una capacidad para discernir y rechazar los pensamientos de duda o desánimo que intentan infiltrarse. La postura espiritual cambia de defensiva a una de firmeza inquebrantable. El alma ya no se pregunta si Dios responderá, sino que se posiciona firmemente, esperando ver cómo y cuándo se manifestará la respuesta,
sabiendo que el resultado final está asegurado. Llegamos así al quinto día, la culminación de la travesía, el día de la manifestación de la gracia. En este punto, la petición cesa por completo. El ciclo de la oración ha alcanzado su plenitud, y cualquier palabra adicional de súplica sería un acto de incredulidad. Este día está reservado exclusivamente para la alabanza y la gratitud anticipada. Se activa el principio de Josafat, donde la adoración no es una respuesta a la victoria, sino el arma que la hace manifestarse. El creyente entra en una celebración profética, agradeciendo a Dios por el milagro como si ya lo tuviera en sus manos. Esta alabanza del quinto día crea un vórtice espiritual que acelera la manifestación de la respuesta de Dios en el plano terrenal. Es el sello de una fe que ha completado su curso. Una fe que no necesita ver para creer, sino que cree para poder ver. El corazón se inunda de un gozo sobrenatural y una paz que trasciende toda lógica, porque descansa plenamente en la fidelidad de Dios. Ya no hay lucha, no hay ansiedad, solo una serena y gozosa expectación del cumplimiento de su palabra. Este proceso progresivo demuestra que Dios está más interesado en transformar al que ora que en simplemente cambiar su circunstancia. A lo largo de los 5 días, el alma es purificada de la escoria, reconstruida sobre la verdad, alineada con el propósito divino, vestida de autoridad y finalmente sumergida en la alabanza. Cada etapa es indispensable, construyendo una sobre la otra hasta que el creyente se convierte en un recipiente apto y preparado para contener la magnitud de la bendición que está a punto de ser derramada. Por lo tanto, al finalizar la quinta jornada, el trabajo en el ámbito espiritual está consumado. La fe ha cerrado el caso en el tribunal del cielo y el veredicto de favor ha sido emitido. El creyente ya no es alguien que espera desesperadamente, sino alguien que vigila con gozo la llegada de una victoria que ya le pertenece. La travesía de 5 días no solo desatasca los cielos, sino que transforma al individuo, dejándolo permanentemente en una posición de mayor fe, autoridad y comunión íntima con su Creador. La verdad de un principio divino no se consolida únicamente en la teoría, sino que cobra vida y se hace irrefutable a través del testimonio. Las historias de aquellos que han caminado por el sendero de la fe antes que nosotros son faros que iluminan nuestro propio camino, demostrando que la palabra de Dios no es una colección de relatos antiguos, sino un poder vivo y operante en el aquí y el ahora. Estos testimonios, tanto los grabados en las páginas sagradas como los que se escriben hoy en día en corazones transformados, son la prueba tangible de que cuando un alma se alinea con el cielo, la gracia de Dios se precipita sobre la tierra con una velocidad sobrenatural. Consideremos la historia de Sofía, una mujer atrapada durante más de 4 años en una maraña legal que consumía sus finanzas, su paz y su esperanza. Su caso, según los expertos, estaba estancado, con pocas probabilidades de resolverse a su favor. Cada noche sus oraciones se habían convertido en un lamento monótono, un eco de desesperación en un cielo que parecía de bronce. Había perdido la cuenta de las noches en vela, de las lágrimas derramadas y de la fe que se desvanecía con cada nueva dilación judicial, sintiendo que su clamor se perdía en un laberinto burocrático sin salida. Fue en medio de esta profunda desolación cuando oyó hablar de la travesía de 5 días. Al principio, su corazón cansado se resistió, viéndolo como otra fórmula vacía en un mar de promesas rotas. Sin embargo, el concepto de alineación, en lugar de súplica, resonó en lo más profundo de su ser. Decidió emprender el viaje no como un último recurso mágico, sino como un acto de rendición total, un intento desesperado por limpiar su propio corazón de la amargura y el resentimiento que el largo proceso había sembrado en él, anhelando más la paz de Dios que una victoria legal. El primer día, al orar el Salmo 51, Sofía no solo pidió perdón por sus pecados evidentes, sino que sintió cómo el Espíritu Santo le revelaba la raíz de la obstrucción, un profundo rencor hacia la parte contraria y una sutil incredulidad de que Dios realmente se preocupara por su situación.
Lloró, no de desesperación, sino de liberación, sintiendo cómo capas de dureza se desprendían de su alma. Al tercer día, su oración cambió radicalmente. Ya no rogaba por ganar el caso, sino que declaraba la justicia de Dios sobre la situación y entregaba el resultado a su soberana voluntad, encontrando una autoridad en su voz que nunca antes había tenido. Al llegar al quinto día, una paz inexplicable la inundó. Pasó el tiempo de oración no pidiendo, sino agradeciendo a Dios por su fidelidad y su justicia, cantando alabanzas en medio de su circunstancia incierta. 2 días después de completar la travesía, recibió una llamada de su abogado. Su voz, normalmente cautelosa, estaba llena de asombro. La parte contraria, de forma inesperada y sin una razón lógica aparente, había retirado la mayor parte de sus demandas y había propuesto un acuerdo increíblemente favorable que ponía fin al litigio de inmediato. No fue solo la victoria, sino la velocidad y la manera ilógica en que se produjo, lo que confirmó a Sofía que los cielos se habían desatascado. De manera similar, la vida de Javier se había convertido en un desierto de rechazo. Un profesional, altamente cualificado, llevaba más de 1 año en desempleo, viendo cómo sus ahorros se agotaban y la sombra de la vergüenza se cernía sobre su familia. Cada solicitud de empleo parecía terminar en un silencio sepulcral, y su fe en el Dios proveedor se estaba erosionando con cada día que pasaba. Se sentía invisible para el mundo y olvidado por Dios, una sensación que envenenaba su espíritu y su relación con quienes le rodeaban. Al iniciar la travesía de 5 días, Javier se dio cuenta de que su oración por un trabajo estaba contaminada. En el primer día de purificación, confesó no solo su miedo, sino también su orgullo, que le había llevado a despreciar oportunidades que consideraba por debajo de su nivel. Confesó la envidia que sentía hacia sus antiguos colegas que prosperaban y la incredulidad que le hacía confiar más en su currículum que en la gracia de Dios. Fue un proceso doloroso de desnudar su alma, permitiendo que Dios limpiara sus motivaciones. Su punto de inflexión llegó en el 4.º día, cuando se vistió de la autoridad de ser un hijo de Dios. En lugar de pedir limosna, comenzó a declarar las promesas de provisión de Dios sobre su vida, agradeciendo al Padre por el trabajo que ya le había preparado en los lugares celestiales. Al finalizar el 5.º día, no había recibido ninguna llamada, pero su espíritu estaba en reposo. Una semana más tarde, recibió un correo electrónico de una empresa a la que no había aplicado. Un antiguo jefe, con quien no hablaba en años, le había recomendado para un puesto recién creado que se ajustaba perfectamente a sus talentos. El proceso de selección fue extraordinariamente rápido y la oferta superó todas sus expectativas. La gracia acelerada no solo le dio un trabajo, sino que restauró su identidad. Estos patrones de intervención divina no son una invención moderna, son el eco de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Pensemos en Ana, cuyo vientre estaba cerrado y cuyo corazón estaba desgarrado por la provocación constante de su rival. Sus oraciones anuales en Silo eran un ritual de amargura y dolor, una petición que parecía no tener respuesta. Su necesidad era profunda, pero su oración estaba atascada en el ciclo de su propio sufrimiento, enfocada en su carencia más que en el poder de Dios. Sin embargo, hubo un día en que su oración cambió. En el templo, ya no lloró de la misma manera. Derramó su alma ante el Señor en un acto de purificación total, vaciándose de su angustia. Luego, alineó su voluntad con la de Dios, prometiendo que si Él le daba un hijo, ella se lo devolvería para su servicio. Este fue el punto de inflexión. Salió de ese lugar con una fe tan sólida que su rostro ya no estaba triste. Había entrado en la alabanza y la gratitud anticipada. El resultado fue Samuel, una respuesta acelerada que no solo llenó su vacío, sino que cambió el destino de una nación. De igual manera, encontramos el principio de la gracia acelerada en la asombrosa fe del centurión romano. Su siervo yacía en casa, paralizado y terriblemente atormentado al borde de la muerte. La urgencia era máxima. Sin embargo, cuando se acercó a Jesús, no le presentó una súplica desesperada ni un relato detallado del sufrimiento.
En cambio, hizo una declaración de fe basada en un principio que entendía perfectamente: la autoridad. Reconoció que la palabra de Jesús era suficiente, que no necesitaba un ritual, una visita o un toque físico. La respuesta de Jesús fue de asombro, declarando que no había encontrado una fe tan grande en todo Israel. Con una sola palabra, a distancia, el siervo fue sanado en esa misma hora. El centurión, a través de su fe alineada con la autoridad de Cristo, se saltó todos los procesos. Su corazón estaba tan preparado, su entendimiento espiritual tan claro, que provocó una manifestación instantánea. Estas historias, las de Sofía, Javier, Ana y el centurión, no son meras anécdotas. Son la prueba irrefutable de que un corazón purificado y una fe alineada con la palabra son la llave que desata el poder de Dios y le permite actuar según su tiempo perfecto, que a menudo es mucho más rápido de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Al concluir el quinto día, cuando la última nota de alabanza se eleva y el corazón se asienta en un reposo absoluto, el creyente cruza un umbral invisible. Ha pasado del reino de la esperanza al territorio de la certeza. El trabajo espiritual está consumado. La fe, habiendo completado su circuito a través de la purificación, la edificación, la alineación y la autoridad, ha llegado a su destino final: la confianza inquebrantable. Ya no existe una lucha interna ni una negociación con los cielos. La petición ha sido presentada, el caso ha sido cerrado en el tribunal celestial y el veredicto de favor ha sido emitido. El alma ya no se encuentra en la sala de espera, sino en el umbral de la sala del trono, vigilando con gozosa expectación la manifestación de una realidad que ya es un hecho en la eternidad. Este clímax espiritual no es meramente una sensación de paz, es una transacción divina de consecuencias eternas. La alabanza anticipada del quinto día actúa como un sello del Espíritu Santo sobre la promesa recibida por fe. Es el acto final que cierra toda puerta a la duda, al temor y a la interferencia del enemigo. Cuando el creyente celebra la victoria antes de verla, está declarando al mundo espiritual que su confianza no reside en las circunstancias visibles, sino en el carácter inmutable de Dios. Esta declaración desarma las acusaciones del adversario y envuelve la promesa en un manto de protección divina, asegurando que lo que Dios ha decretado en los cielos no será abortado en su camino hacia la tierra. Con la fe sellada y la alabanza ascendiendo como un incienso agradable, se activa una dimensión de la operación celestial que a menudo pasamos por alto. Las Escrituras revelan que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los que son herederos de la salvación. Una fe que ha completado el ciclo de la alineación perfecta emite una orden en el reino espiritual. Los ejércitos celestiales que responden a la palabra de Dios son comisionados para ejecutar el veredicto de favor. Lo que antes era una oración suplicante se convierte ahora en una orden de marcha para las huestes de Dios, que comienzan a moverse en el plano terrenal para despejar el camino y traer la manifestación física de la victoria ganada. Es entonces cuando los efectos comienzan a ser visibles en el mundo natural, a menudo de maneras que desafían toda lógica y explicación humana. Los obstáculos que durante años parecían murallas de granito comienzan a desmoronarse como si fueran de arena. Un expediente judicial que estaba enterrado bajo una montaña de burocracia aparece de repente en la mesa del juez correcto. El corazón de una persona que se oponía firmemente a la voluntad de Dios es inexplicablemente ablandado. Las puertas que estaban cerradas con cerrojos de acero se abren de par en par. Esto no es coincidencia ni suerte. Es la gracia de Dios desmantelando sistemáticamente cada pieza de la resistencia terrenal para que su propósito se manifieste sin impedimento. Junto con el desmantelamiento de los obstáculos, se desata el fenómeno de la aceleración sobrenatural. El tiempo, que parecía un enemigo implacable, se convierte en un aliado. Procesos que normalmente tardarían meses o años, se comprimen en semanas o días. Una oportunidad de negocio que requería largas negociaciones se cierra en una sola llamada. Una sanidad para la que los médicos daban un pronóstico de recuperación lenta se produce de manera asombrosa y rápida. Esta velocidad es la firma inconfundible de la mano de Dios, un testimonio de que la respuesta no ha llegado por esfuerzo humano,
sino que ha descendido directamente desde el trono de la gracia, demostrando que el tiempo de Dios, aunque perfecto, puede ser extraordinariamente rápido cuando encuentra un corazón perfectamente alineado. La bendición que se manifiesta rara vez se limita a la petición original. El Padre Celestial no es un mero solucionador de problemas, es un dador extravagante. Su respuesta siempre refleja la magnitud de su gloria, no el tamaño de nuestra necesidad. Si la oración era por la provisión para pagar una deuda, la respuesta viene con una fuente de ingresos que asegura la prosperidad futura. Si el clamor era por la restauración de una relación, la reconciliación viene acompañada de un nivel de amor y comprensión que nunca antes había existido. Es el cumplimiento literal de la promesa de que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta victoria no es un evento aislado que deja al creyente en el mismo estado espiritual de antes. Cada ciclo de 5 días completado con éxito establece un nuevo territorio de fe y autoridad en la vida del individuo. El terreno espiritual que ha sido conquistado se convierte en una fortaleza. La fe que antes vacilaba ante ese tipo de problema ahora se mantiene firme, anclada en la experiencia de la fidelidad de Dios. Las futuras batallas en esa área se librarán desde una posición de altura, no desde el valle de la desesperación, porque la memoria del milagro pasado se convierte en el arma para las victorias futuras. El impacto de la manifestación divina trasciende inevitablemente la vida del individuo. Un milagro visible es un sermón que el mundo no puede ignorar. La respuesta de Dios se convierte en un testimonio poderoso que irradia esperanza y fortalece la fe de todos los que lo presencian. La historia de la victoria personal se transforma en un faro para otros que navegan en la oscuridad, cumpliendo la profecía del Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. El avance personal se convierte en el catalizador de un avivamiento colectivo, demostrando que Dios bendice a uno para poder alcanzar a muchos. Una vez que la bendición se ha establecido, se erige un escudo de protección divina permanente sobre esa área de la vida. Habiendo aprendido a alinearse con la voluntad de Dios y a operar desde una posición de fe y autoridad, el creyente ya no es un blanco fácil para los ataques del enemigo en ese flanco. El proceso de los 5 días no solo ha traído una solución, sino que ha enseñado un principio de vida. Se aprende a habitar bajo un cielo abierto, manteniendo el canal de la bendición despejado a través de una vida continua de arrepentimiento, fe y alabanza, cerrando las brechas por las que el adversario solía infiltrarse. Así, al final de la travesía, el creyente emerge transformado. Ya no es un suplicante pasivo a merced de las circunstancias, sino un coheredero con Cristo, un participante activo en la manifestación del reino de Dios en la tierra. Comprende que la oración no es un intento de torcer el brazo de Dios, sino el arte de alinearse con el torrente de su gracia ya liberada. La travesía de 5 días deja de ser una técnica de emergencia para convertirse en el modelo de una vida victoriosa, una existencia vivida en comunión constante, donde la paz, la provisión y el poder de Dios no son eventos esporádicos, sino la atmósfera permanente en la que se respira y se vive. Ha llegado el momento de la decisión, el punto de inflexión donde la revelación debe convertirse en acción. Has escuchado el principio, has comprendido la arquitectura espiritual que sustenta esta travesía y has visto el testimonio de su poder. La pregunta ya no es si Dios es capaz o si está dispuesto a actuar, pues su palabra y su carácter lo afirman con una certeza inquebrantable. La pregunta ahora se dirige directamente al santuario de tu corazón. ¿Estás dispuesto a abandonar el conocido y estéril territorio de la espera pasiva para embarcarte en el sagrado proceso de la alineación activa? La puerta a la gracia acelerada está abierta ante ti, no como una fórmula mágica, sino como una invitación a una intimidad más profunda y a una fe más poderosa. Ya no puedes volver a ver tus oraciones de la misma manera. La noción de un cielo atascado ha sido desmantelada, reemplazada por la verdad de un corazón que necesita ser despejado. Sabes ahora que la llave no está en la elocuencia de tus súplicas,
sino en la pureza de tu rendición. Tienes ante ti una elección fundamental. Puedes continuar midiendo el tiempo de Dios con el reloj de tu urgencia, una práctica que solo conduce a la frustración y al desgaste espiritual, o puedes someterte a su proceso divino, permitiendo que Él te transforme en estos 5 días para que puedas ser un recipiente capaz de contener la plenitud de la bendición que anhelas. Este no es un camino de obras, sino un camino de fe operante, una fe que se mueve, se prepara y se posiciona para recibir. Esta travesía es en su esencia más profunda un peregrinaje al pie de la cruz. Cada día es un paso deliberado hacia las 5 llagas de Cristo, las fuentes eternas, de donde emana toda gracia y todo poder. Al purificar tu corazón, te estás lavando en la sangre que limpia. Al edificar tu fe sobre su palabra, te estás alimentando del pan de vida. Al alinear tu voluntad, estás muriendo a tu yo para que Él viva en ti. Al vestirte de autoridad, estás reclamando la victoria que Él ya ganó. Y al entrar en la alabanza, estás uniéndote al coro celestial que celebra su señorío eterno. No estás ganando un favor, estás apropiándote por fe del favor que ya te fue concedido a un precio incalculable. Imagina por un momento una vida donde la oración ya no es una lucha, sino una celebración. Una existencia donde la comunión con el Padre es tan clara y constante que los cielos sobre tu cabeza permanecen perpetuamente abiertos. Este es el verdadero propósito de esta travesía. No se trata solo de resolver un problema urgente, sino de revolucionar tu relación con Dios para siempre. El objetivo de Dios no es simplemente darte un milagro, sino transformarte en una persona que vive en lo milagroso, que camina con la autoridad de un hijo y la confianza de un heredero, demostrando al mundo el poder de un Dios que no solo responde oraciones, sino que resucita vidas. Por tanto, no dejes que este momento pase como una inspiración fugaz. No permitas que la duda, la pereza o las distracciones del día a día te roben la oportunidad de tu avance. El tiempo de Dios es ahora. Comprométete hoy mismo a iniciar este viaje de 5 días. Busca en tu agenda, santifica un tiempo y un lugar, y presenta tu corazón ante el Señor con una sinceridad quebrantada y una expectativa audaz. Declara la guerra a la procrastinación y al escepticismo y decide con firmeza que por la gracia de Dios completarás este proceso y no te detendrás hasta ver su gloria manifestada en tu vida. Que el Espíritu Santo te envuelva ahora mismo con una unción de fe y perseverancia. Declaro en el nombre de Jesús que los cielos sobre ti no están cerrados, sino expectantes. Declaro que la gracia de Dios ya ha sido liberada y busca un canal despejado para fluir con poder y velocidad. Que al dar este paso de obediencia, cada fortaleza de incredulidad en tu mente sea derribada, cada obstrucción en tu espíritu sea removida y cada barrera en tu camino sea desmantelada. Prepárate, porque no estás a punto de iniciar un simple ritual de oración. Estás a punto de activar el principio divino de la gracia acelerada, y tu vida nunca volverá a ser la misma.